familia en su casita. Vamos a dar inicio a la clase número 2 de esta unidad número 1 que se llama El mundo de los cuentos. Pero antes de comenzar, vamos a recordar lo que tenían que hacer en la clase número 1. Pues bien, en esta clase número 1 ustedes tenían que dar lectura al cuento de la pequeña Masái. Nuestra protagonista, que pertenece a la tribu de los Masái ubicada en África, vive una serie de acontecimientos y aventuras importantes durante el transcurso de esta historia. Yo los invité a que se enteraran más, que tuvieran más conocimiento acerca de los Masái revisando un video. Ojalá hayan tenido la oportunidad de verlo. Y ahora me gustaría que conocieran más sobre este continente, que algunos le llaman el continente negro. Para eso también los invito a que puedan ver el video que les envío en esta clase. Pues bien, vamos a revisar las preguntas que tenían en la página número 13 con respecto a lo que ustedes respondieron, así que me gustaría que pudieran tener a lo mejor sus libros a mano, que pudieran tener los cuadernos donde respondieron, para que puedan verificar sus respuestas. Pues bien, en la primera pregunta nos solicitaba que pudiéramos describir a nuestra protagonista de dos formas, de acuerdo a características físicas y a su personalidad. Según las características físicas que pudimos descubrir en el mismo cuento, pudimos identificar que era muy rápida para correr, que era ágil, ¿cierto? Que para ella fue muy fácil trepar el árbol, y también podríamos decir a lo mejor que era ligera, ¿cierto? A ella no le costaba nada, lo hacía todo con mucha facilidad. De acuerdo a las características de su personalidad, pues bien, dijimos que ella no se habían quedado en casa, por lo tanto podríamos decir que fue desobediente, pero también podemos mencionar que fue muy inteligente y que fue tremendamente solidaria, ¿cierto? Pues solidaria con los animales que conviven con ella, porque nunca le dijo al marchante si los había visto y se preocupó de informar lo que estaba pasando. Por lo tanto, hablamos de su inteligencia y de su capacidad de ser solidaria. También debemos reconocer que iba de un lado a otro, no se quedaba tranquila. Por lo tanto, podríamos decir que era algo inquieta. Esas eran algunas de las respuestas posibles para la primera pregunta. En la segunda pregunta tenían un gráfico o un esquema, ¿ya? En el que estaban 3 animales. Ustedes debían identificar sus nombres, ¿cierto? Por ejemplo, el elefante. Y de este elefante, ¿qué quería el marchante? Pues bien, quería los colmillos. ¿Y para qué? Para hacer cajón, pulseras o collares, ¿verdad? Pero también necesitaba algo del rinoceronte. Los cuernos del rinoceronte. ¿Y para qué los quería? Para hacer un mango de cuchillo. ¿Y del cocodrilo? Bueno, del cocodrilo quería su piel para poder hacer bolso y zapato. ¿Cómo reconocimos quién necesitaba el marchante de cada uno de los animales? Bueno, pues bien, la idea era que fuéramos nuevamente al cuento, y se acuerdan que yo les dije que la invitación era que subrayaran o destacaran o encerraran un círculo. Siempre la invitación es que ustedes identifiquen en el texto la información que necesitan para responder. Y si es necesario volver a leer, se vuelve a leer, ¿ya? Y por último, decía, ¿quién ayudó a la pequeña Masái al final de la historia? Mira, ¿quién la ayudó? Le ayudó una jirafa. ¿Y de qué forma? Bueno, primero le permitió que subiera a lo más alto de su cuello, ¿cierto? Para que pudiera observar y darse cuenta dónde estaba su casa, porque estaba perdida, recuérdenlo, se había perdido. Y además le permitió sentarse en su lomo, y muy rápidamente la jirafa la llevó, ¿cierto?, hasta su casita. Pues bien, esas eran las respuestas esperadas para esta página número 13. Y el día de hoy también vamos a trabajar en función de este cuento. Y el objetivo de nuestra clase número 2 es que ustedes puedan seguir desarrollando estrategias de comprensión. ¿Qué tipo de estrategia? Por ejemplo,
relacionar la información del texto con sus experiencias, con las historias que ustedes tienen. Segundo, y tremendamente importante, que siempre puedan volver a leer. Frente a alguna pregunta, vuelven a leer. Y allí, ¿qué es lo que hacen cuando vuelven a leer? Destacan, subrayan, encierran en un círculo, identifican en el texto lo que necesitan, la información que van a extraer. Por lo tanto, nuestra clase tiene como propósito exactamente lo que acabo de decir, que ustedes desarrollen esas estrategias que nos permiten comprender de mejor manera un texto. En este caso, un cuento. Entonces, como nuestro objetivo es desarrollar estrategias de comprensión, vamos a dar respuesta a las preguntas de la página 14 y la página 15. ¿Qué tienen que hacer allí? En la página 14, pregunta número 4, dice: ¿qué personajes tienen una actitud de cuidado hacia los otros y cuáles no? Entonces, yo tengo que identificar en el texto qué realizan estos personajes. La pequeña Masai, los padres, el marchante, el elefante, la jirafa. ¿Ya? Puedo volver a leer qué ocurre con estos personajes para dar respuesta a la pregunta. Por ejemplo, la pequeña marchante. ¿Creen ustedes que cuidó de otros? Marcamos sí o no. Si ustedes creen que ella cuidó de otros, responden ¿qué hizo? ¿Por qué ustedes creen que ella fue capaz de cuidar de otros? Y lo escriben. Lo mismo para cada uno de los otros personajes. Si tengo dudas, vuelvo a leer, voy al texto y lo identifico destacando para darme cuenta qué acción ha realizado cada uno de los personajes. Inmediatamente después de haber terminado, paso a la actividad número 5. Lee el siguiente titular de una noticia. ¿Saben lo que es un titular de una noticia? Pues bien, es el título que tiene una noticia. ¿Y saben lo que son las noticias? Las noticias son textos que nos informan. Y estos textos generalmente los encontramos en los diarios, que están impresos, que los venden en el kiosco, o bien hoy día podemos encontrar los diarios de manera digital si entramos a internet. Para conocer más sobre los titulares de noticias, yo los invito a revisar el material complementario que les envío para esta clase. Ahí hay un material complementario en el que ustedes van a poder ampliar su conocimiento sobre titulares de diario. Leemos el titular de esta noticia y luego relacionamos información con el cuento. Es decir, por ejemplo, ¿en qué se relaciona esta noticia con el cuento leído? Entonces, para eso ustedes van a leer, van a pensar y van a decir, esta noticia se parece con el cuento, ¿por qué? Y responden a la pregunta número 6. Inmediatamente después, desarrolla la actividad número 7. ¿Estás de acuerdo con que los papás de pequeña Masai la hayan dejado sola toda la tarde? ¿Les parece bien la actitud de los padres? ¿Les parece correcta o no les parece? Pues bien, lo que ustedes opinen al respecto lo deben completar en la actividad número 7. Para la actividad número 8, van a pensar en las experiencias personales de cada uno de ustedes, en situaciones que a ustedes les haya tocado vivir. Recuerda alguna situación en que alguien te haya ayudado. A lo mejor alguna vez fueron a comprar y se cayeron y vino un señor y les ayudó a ponerse de pie, por ejemplo, o se perdieron a lo mejor en alguna multitienda o en el mall y alguien les ayudó a encontrar a la mamá. Entonces, piensen en alguna situación donde alguien les haya brindado una ayuda a ustedes y responden a esta actividad, que sería la actividad número 8. Ahí dice, ¿cuál era mi problema? Entonces, ¿qué fue lo que les pasó? ¿Cuál era la situación problemática? ¿Y quién los ayudó? Luego, para la actividad número 9, deben ir a la página número 9
Y allí se van a encontrar con un pequeño texto que habla acerca de los derechos de la infancia. Yo se las voy a mostrar. Este pequeño texto que está ahí. Ese, en la página 9. ¿Ya? Entonces, a partir de ese texto, que es el principio 6 de los derechos de los niños, ustedes van a responder a la pregunta número 9 en este espacio. ¿Ya? Pregunta número 10. Avanzamos. En la pregunta número 10 van a trabajar, ojalá con lápices de colores, rojo y verde. ¿Para qué? Para distinguir sustantivos y artículos. Los sustantivos y los artículos es un contenido que ustedes vieron cuando estaban en segundo básico. Entonces hoy día los vamos a recordar. Pero de todas maneras, para recordarlos, yo también les envío un material de refuerzo para que puedan reforzar este conocimiento que ustedes tienen guardado ahí, en algún rinconcito. Y de todas maneras, va un material complementario para poder hacer que ustedes activen esos conocimientos que están guardaditos con respecto al sustantivo y al artículo. La pregunta número 11 hablaba de que ustedes pudieran comentar, ¿cierto?, con algún miembro de su familia. Dice, comenta en un grupo de 3 personas, que pueden ser los hermanos, el papá, la mamá. ¿Qué harías si supieras que alguien le quiere hacer daño a un amigo o a un miembro de tu familia? Eso me gustaría que lo conversaran. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haría el papá? ¿Qué haría la mamá? ¿Qué harías tú? Solamente a manera de conversación y poder reflexionar. ¿Les parece? La verdad es que las actividades son bien variadas, muy interesantes y bien entretenidas. Y por último, vas a ir a la última parte de la página número 15 y te vas a encontrar con una autoevaluación donde vas a marcar con una X. Preguntas como, ¿describí a los personajes del cuento y entendí lo que pasaba? ¿Sí o no? Es decir, vas a participar de una autoevaluación. Vas a evaluarte a ti mismo si fuiste capaz de comprender el cuento y de desarrollar las actividades que se te plantearon. ¿Les parece? Pues bien, los invito a que puedan desarrollar todas sus actividades con mucha energía, con harto entusiasmo y ante cualquier duda, cualquier situación, cualquier actividad que ustedes no entienden, que no logran comprender lo que hay que hacer, ustedes se comunican y yo estaré dispuesta a ayudarles, a colaborarles. Vamos a enviar todo el material a la plataforma institucional de la escuela y además a los correos electrónicos y al grupo de WhatsApp de los apoderados. Así que se va la actividad del libro y va el material complementario y el material de apoyo para que ustedes puedan realizar sus actividades de la mejor manera posible. Por ahora hemos concluido. Nos vemos en una próxima oportunidad que sería nuestra clase número 3. Cariños para todos, besitos por montón y que estén muy bien. Chao, niños.